Capítulo 15. Revelación y primera prueba. Minato estaba en la sala del consejo esperando la llegada de los demás miembros. Estaba con los codos apoyados en la mesa y frotándose las sienes mientras miraba con furia a su sensei. Jiraiya estaba en medio de la sala con los ojos cerrados preparándose mentalmente para lo que sabía que sería una reunión muy movida. No le había dado detalles a su ex estudiante, cosa que lo puso en un humor de perros. El peliblanco pensó que sería mejor soltarlo todo cuando todos estuvieran aquí reunidos para no tener que repetir las cosas, aunque en el fondo lo hacía para poder tratar con toda la mierda de golpe. El consejo iba a montar un alboroto. La única otra persona presente en la sala era el propio Hiruzen Sarutobi, que tenía una sonrisa que se negaba a desaparecer de su cara. Jiraiya y Minato estaban bastante sorprendidos por el buen humor del anciano, hacía años que no había sonreído de esa manera y se preguntaron qué era lo que le había puesto de tan buen humor. La puerta de la sala se abrió y la primera en entrar fue Kusina, que sin decirle una palabra se fue directamente a ocupar el asiento para el clan Namikaze. La peliblanca no podía votar puesto que su marido, el líder del clan, era el Hokage, pero se le permitía en las reuniones para aportar su opinión como miembro representativo del clan Namikaze y para informar al resto del clan en sustitución del Hokage, que estaba demasiado ocupado. Una razón con poco peso, puesto que los miembros del clan Namikaze podían contarse con una sola mano, pero aún así nadie podía decir nada, era su derecho para sentarse en esa silla si le daba la gana. Poco a poco el resto de los miembros del consejo fueron entrando y ocupando sus asientos. De nuevo, Minato no podía echar a los civiles puesto que la situación de su hijo era algo que también les había afectado económicamente. Cuando todos estuvieron dentro de la sala, los Anbu custodiando la entrada cerraron la puerta. Minato se puso recto y miró a su sensei con total seriedad. Bien, como sabréis, hace unos meses le encargué a Jiraiya investigar los rumores que circulaban en Nami sobre mi hijo. Estamos aquí para escuchar el infieme, dijo Minato. Todos dirigieron su atención hacia el Gamma Sennin, y Hiruzen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para reprimir la sonrisa de oreja a oreja que quería formarse en su rostro. El peliblanco asintió. Fui a Nami para infiltrarme entre la población y reunir información sobre Naruto y encontré varias cosas interesantes. Shikaku frunció el ceño. Lo primero es lo primero. ¿Qué puedes decirnos sobre el incidente de hace 3 años con el magnate gato? Preguntó el Nara. Como comandante Jonin, todos en esta sala valoraban mucho su opinión y quería tener todos los datos presentes para poder juzgar y aconsejar en consecuencia. Los rumores que los mercaderes oyeron eran ciertos. Naruto dirigió una rebelión contra las fuerzas de Gato y se enfrentó a Zabuza Momochi, solo, y lo derrotó. Dijo con un tono serio. Todos abrieron los ojos sorprendidos, habían esperado la posibilidad de que Naruto lo hubiera enfrentado realmente, pero solo. Danzo, que supo disimular mejor su sorpresa, fue el que tomó la palabra. De modo que no eran solo rumores y podemos asumir que ha recibido entrenamiento shinobi. Declaró. La pregunta es ¿quién lo entrenó? Añadió Shiri. Jiraiya decidió proseguir. No sé quién ha podido entrenarlo, los aldeanos no sabían nada sobre su paradero los 6 primeros años de su desaparición, por lo que no puedo especular quién fue su sensei. Dijo desanimando un poco al consejo. Tampoco puedo decir mucho sobre sus habilidades, la única vez que ha peleado en un lugar público fue en la plaza del pueblo, donde tuvo lugar el primer enfrentamiento de Naruto y su grupo con los ninjas mercenarios que Gato contrató. Usó una técnica Dobton para ensartar a los mercenarios mientras 2 de sus compañeros rescataban a un hombre que iba a ser ejecutado. Después de eso, los aldeanos se dieron a la fuga y no volvieron hasta que el combate terminó. Aoi y Rokuso con sus genin, así como los hermanos demonio, Gozu y Meizu, ya estaban muertos. Podemos suponer entonces que Naruto tiene una afinidad Dobton. ¿Qué puedes contarnos sobre sus compañeros? Preguntó el Kage, pero cuando vio la cara de su sensei contraerse unos instantes empezó a preocuparse. Jiraiya tragó duro antes de tomar la palabra de nuevo. El pelinaranja, jugó, al parecer tiene algún tipo de Kekkei Genkai que le permite cambiar su cuerpo en una especie de monstruo, por falta de un mejor término. Dijo dejando a una audiencia desconcertada. Verás, es capaz de ennegrecer su piel para blindar su cuerpo y cambiar sus brazos en hachas o cuchillas, por no decir que también aumenta de tamaño y su fuerza también. Fue Jugó quien asaltó el palacio del daimyo y mató a la mayoría de los soldados antes de rescatar al daimyo. No tengo ni idea de qué tipo de línea de sangre es, cabe la posibilidad de que sea una nueva, pero no puedo precisarlo sin verlo yo mismo. Todos se quedaron fascinados y curiosos por esta habilidad, nunca habían oído algo así.
¿Esa información ha sido confirmada? Preguntó Omura. Jiraiya asintió. Razón de más para traer de vuelta a Naruto Uzumaki al pueblo. Si mal no recuerdo, en el reporte de ataque, subrayó el hecho de que el chico era el líder de su grupo. Si el heredero Uzumaki vuelve, también vendrán sus compañeros y sus líneas de sangre con él. Dijo con una sonrisa contenida. Cierto era que la idea de tener a semejante combatiente en sus filas los atraía mucho, ninguno más que los civiles que podrían esperar convencerlo para crear su propio clan aquí en Konoha y elevar su estatus social. ¿Qué hay de sus otros compañeros? Preguntó un civil deseoso por saber si los otros también tenían un Kekkei Genkai. Había una chica, pelirroja con gafas, al parecer era capaz de detectar a los enemigos que se acercaban a varios cientos de kilómetros. Su nombre es Karin Uzumaki. Dijo suspirando al final sabiendo lo que iba a pasar. El caos estalló en la sala. Aunque habían sabido que una pelirroja acompañaba al grupo, pensaron que era solo eso, una pelirroja, no una Uzumaki. Se suponía que Naruto era el último ahora que su madre y hermanos habían sido exiliados según las tradiciones y leyes del clan. Silencio. Gritó Minato. Le echó un ojo a su esposa que parecía bastante conmocionada antes de volver a centrar su atención en Jiraiya. ¿Estás totalmente seguro? Recibiendo un asentimiento de su sensei suspiró. Ya veo. ¿Qué puedes decirnos del último integrante de su grupo? Por lo que sabemos, eran 4 en total. Todos vieron con incredulidad cómo el peliblanco empezó a sudar nervioso. En serio, Minato, no sé cómo tu hijo ha conseguido reclutarlo. Si jugó ya me parecía un monstruo, este último chico estoy seguro de que lo es. Dijo con un ligero tono de miedo. Koharu lo miró confundida. ¿Qué te hace decir eso? El nombre del último miembro de su grupo es Kimimaro Kaguya. Un escalofrío recorrió a todos los presentes que tenían alguna experiencia en el campo shinobi, excepto cierto anciano que se veía bastante divertido por toda la situación, aunque nadie lo notó. Los civiles los miraron confundidos. Okage-sama, ¿cuál es el problema? Preguntó un civil. Minato no se atrevió a abrir la boca, demasiado preocupado por saber en qué estaba pensando su hijo por juntarse con uno de esos sedientos de sangre. Kushina no estaba mejor. Danzo decidió darles una explicación. El clan Kaguya era clan de renombre en Kiri, eran conocidos por su destreza en la batalla y su sed de sangre sin límites. Literalmente, un Kaguya por sí solo valía más en el campo de batalla que 10 Jonin juntos. Eran como demonios que no paraban de luchar hasta que su enemigo estaba muerto o perdían la vida, y siempre lo hacían con una sonrisa en sus rostros. Dijo en un tono sombrío. Habría dado lo que fuera para tener, ni que fuera, a uno solo de esos guerreros entre sus fuerzas personales. Los civiles se vieron un poco aterrados. Pero se suponía que estaban todos muertos. El clan fue exterminado cuando asaltaron Kiri, es lo que desencadenó las purgas de sangre y la guerra civil de Kiri. Refutó Yashi, que uno de esos fanáticos de la batalla siguiera vivo y suelto por ahí no era bueno para nadie. Jiraiya negó con la cabeza. Uno sobrevivió y ese chico es la prueba viviente, pero parece ser más tranquilo que sus parientes. Eso, o Naruto lo mantiene con una correa bien apretada. ¿Naru-chan? Preguntó Kushina sorprendida. Sí, al parecer Jugo y Kimimaro le han jurado lealtad a tu hijo. Le dijo a la madre peliblanca. Todos se quedaron con la mandíbula colgando. El pelirrojo había conseguido domar a uno de esos maníacos de la batalla. Eso, y el otro fenómeno. Está bien. Gritó el Yondaime antes de que otro escándalo pudiera estallar. De nada nos sirve toda esta información si no sabemos dónde encontrarlos, por lo que, Jiraiya. ¿Has podido encontrar alguna información sobre el paradero de mi hijo y su grupo? Preguntó en un tono serio. Aunque mentalmente estaba a punto de saltarle encima y sacarle las respuestas a golpes. Llevaban media hora con este interrogatorio y quería ir directamente al punto importante, sobre todo cuando sabía que Jiraiya había encontrado a Naruto. O sabía dónde estaba. El peliblanco suspiró sabiendo en qué pensaba su exalumno y sobre todo previendo la reacción que iba a tener. Conseguí colarme en el palacio del daimyo de Nami sin alertar a la guardia y pude hacerme con su correspondencia. Se quedó callado unos instantes y miró a Minato con tristeza. Para hacerlo corto, sé dónde está Naruto, pero nuestras posibilidades de recuperarlo son bastante escasas. Las caras de todos los presentes se iluminaron por un instante antes de que la sorpresa, la suspicacia y, en algunos casos, el miedo aparecieran al escuchar la última afirmación. Recuperarlo. Gritó Kushina en pánico, temiéndose lo peor. ¿Podría ser más específico, Jiraiya-sama? Preguntó Shiri.
Jiraiya estaba con la cabeza agachada sin saber cómo darles la difícil noticia, pero Danzo estrechó su único ojo mientras reflexionaba en voz baja. Recuperarlo. Supongo que debemos asumir que o bien ha sido capturado o en el peor de los casos, se ha unido a otra aldea shinobi, murmuró para sí mismo aunque todos en la sala lo oyeron. Las sospechas del viejo lisiado mandaron una ola de pánico en el corazón de todos los presentes, ambas conjeturas eran malas, muy malas, y todos miraron al peliblanco esperando respuestas. Jiraiya por su parte no se atrevió a mirar a nadie pero aún así respondió. El segundo. Naruto se ha unido a Kumo. El silencio reinó en la sala del consejo durante unos segundos, no debido a la respuesta que oyeron sino por la persona que la soltó como si nada. Jiraiya y todos los presentes miraron de golpe a Hiruzen que tenía su pipa en mano y una expresión indiferente en su rostro. Aunque en el interior, el anciano estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no reírse en sus caras, hacía mucho que quiso darles una lección por la infancia que tuvo Naruto, esta iba a ser su pequeña venganza. Ese sí, es verdad está en. Espera un momento. ¿Cómo lo has sabido? Gritó a pleno pulmón Jiraiya cuando se recuperó del shock, llevaba 2 meses buscando información sobre el paradero de su ahijado y su sensei le suelta la información como si nada. Hiruzen. ¿Desde cuándo lo has sabido? ¿Quién te ha dado la información? Exigió Minato mientras miraba al anciano con una expresión mortal. Todos estaban mirando al anciano como si fuera un traidor. El Hokage retirado simplemente dio una calada a su pipa con total tranquilidad antes de contestar. Desde esta mañana y nadie me lo ha dicho. Dijo sorprendiendo a todos los presentes. La verdad, era un poco difícil no ver el Itayate de Kumo en su frente, aunque debo admitir que por un momento no lo reconocí. Una pequeña sonrisa cariñosa se formó en su cara. Ese pequeño pelirrojo que conocía se ha convertido en un hombre. Todos miraron a Hiruzen como si le hubiera crecido una segunda cabeza hasta que sus cerebros entendieron el significado de declaración y la confusión se convirtió en incredulidad. Hiruzen. El anciano giró su cabeza hacia Kusina. Mi hijo. Está aquí. En un tono esperanzado Hiruzen la miró fijamente unos instantes. Sí, fui a desayunar con él y sus compañeros esta mañana y me dijo que estaba participando en los exámenes Chunin. Afirmó. Una nueva conmoción estalló en la sala pero Kusina ni se dio cuenta, su cabeza era un remolino de emociones y no sabía cómo sentirse. Estaba eufórica al saber que su hijo estaba tan cerca, triste de que no se haya molestado en buscarlos a ella y su familia, aterrada por cómo iban a encontrarse y de lo que pensara de ella y los demás. La cara de la peliblanca estaba en blanco, sin saber qué emoción reflejar en ella. Minato por su parte tenía los ojos como platos, a pesar de las emociones que sentía, había una cuestión más apremiante de la que ocuparse, su hijo participaba en los exámenes. Tenemos que traerlo ante el consejo. No importa si está con Kumo, su lugar está en Konoha. Que alguien llame a los Anbu, que nos traigan al chico. No vamos a hacer nada. Gritó Minato. Todos miraron a Tsukage como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué? Okage-sama tiene razón, mientras el chico participe en los exámenes Chunin es intocable, el tratado entre las villas referente a los exámenes es claro, si no respetamos las reglas nos arriesgamos a una guerra abierta con Kumo y con cualquier otra aldea shinobi que quiera participar en nuestra contra. Explicó Danzo de mala gana. Todos se quedaron en silencio procesando la información, en resumen, el pelirrojo estaba a su alcance por primera vez en 9 años y no podían hacer nada para que se quede. La peliblanca se levantó y miró con furia impía a su marido y al viejo tuerto. ¿Pretendes que me quede sin hacer nada cuando mi hijo ha quedado atrapado en las garras de esos malditos? Preguntó en un tono mortal. Minato y Danzo empezaron a sudar temiendo por sus vidas. Kusina seguía guardando un gran rencor hacia Kumo incluso después de 2 décadas. Cuando apenas era una genin, fue secuestrada por órdenes del Sandaime Raikage que tenía una insana obsesión con el clan Uzumaki y quería recrear dicho clan en su aldea. Por suerte Minato la rescató a tiempo pero nunca olvidó ese incidente. Por suerte para ambos hombres, Hiruzen decidió retomar la palabra. Para tu información, Naruto se unió a Kumo por voluntad propia. La peliblanca se giró de golpe mirándolo con los ojos abiertos de par en par. No sé por qué te sorprendes, Konoha, Suna y Iwa estaban fuera de la mesa por obvias razones, Kiri estaba en medio de una guerra civil por lo que solo quedaba Kumo. Además, el hecho de que trataran a sus Jinchuriki con más respeto que en otras aldeas le ayudó a tomar su decisión. Finalizó mirando con ojos penetrantes a todos los presentes.
Nadie se atrevió a sostener la mirada de reproche del anciano, sobre todo Kusina, las palabras del anciano le habían sentado como un martillo golpeándola. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Choza nervioso. Minato cerró los ojos y apretó los puños con tanta fuerza que estaban casi blancos. Nada. XXXXXXX Menma estaba sudando la gota gorda, estaba de mierda hasta el cuello. El chico se había levantado esta mañana dispuesto a comerse el mundo y arrasar en los exámenes Chunin, había quedado con los demás delante de la sala del examen y se fue directo hacia la academia para esperarlos. El rubio se encontró con Sasuke y Sakura en la entrada y decidieron entrar juntos, se habían encontrado con ese pequeño genjutsu para despistarlos y queriendo impresionar la pelirrosa, gritó a los cuatro vientos la trampa. El problema fue que dicho genjutsu estaba para descartar a los genin que no merecían participar en el examen y al descubrir la tapalera había aumentado la competencia. Y también recibió un puñetazo de parte de la chica que le gustaba. Luego vino una situación bastante divertida, un chico llamado Rock le había retado a Sasuke a una pelea y el Uchiha aceptó. La situación fue bastante cómica desde su perspectiva, el chico con las cejas pobladas acabó dándole una paliza a su ex amigo, a Menma le habría encantado ver más pero el combate fue interrumpido por el Jonin Sensei de Rogle. Y luego tuvo que ver el genjutsu más escalofriante del mundo mientras estudiante y maestro gritaban sobre su juventud con un fondo mostrándoles una puesta de sol. Menma se estremeció, no quería haber algo así en su vida. El caso, que después de asegurarse que el Uchiha no estaba demasiado herido fueron a reunirse con sus demás amigos. El Namikaze quiso hacer una entrada confiada por lo que se adelantó a los demás y entró de sopetón en la sala. Solo para recibir otra golpe de la pelirrosa por llamar la atención de forma innecesaria. Luego conoció a ese chico majo, Kabuto, que les ayudó un poco al darles algo de información sobre la competencia, la verdad, es que estaba bastante emocionado al oír los perfiles de Lee y ese chico de Suna, pero cuando oyó que la mayor amenaza era en realidad un equipo de Kumo se enfureció. El chico sabía que su madre había sido secuestrada cuando era pequeña por Kumo, y Hinata, su buena amiga, también había sufrido la misma situación cuando era pequeña. Menma odiaba a Kumo por ese simple hecho y quiso dejar en claro que iba a patearles el culo personalmente. Y fue a partir de ahí que la situación se fue a la mierda. El instinto asesino que sintió casi le hace cagarse en los pantalones, la gente se apartó de golpe y fue cuando lo vio. Un peliblanco afeminado que lo miraba como si fuera a arrancarle la cabeza, un gigante pelinaranja mirándolo como si fuera tonto y por último, un pelirrojo con marcas en los bigotes. La mente del chico se quedó en blanco en cuanto vio a Naruto, reconociéndolo en el acto vamos, que sus rasgos faciales eran inconfundibles, pero un nuevo instinto asesino se desató por toda la sala, y el causante fue el propio Naruto que lo miró con una sonrisa desafiante. Aceptó el reto. Luego aparecieron los examinadores que procedieron a repartir un examen escrito y apuntaron las reglas en la pizarra del frente y ahora el rubio se encontraba mirando con horror las preguntas mientras el recuerdo de su, horrible, primer encuentro con su hermano mayor barra gemelo seguían frescos en su mente. Sin olvidar. Menma miró hacia atrás. Un Kumonin peliblanco que estaba justo detrás de él lo estaba mirando con ojos intensos que decían a gritos mata a Ar. Volvió a girarse, y luego miró así a su izquierda. Unas filas más lejos estaba Shio mirándolo con un puño en alto y apretándolo tan fuerte que se podían ver las vendas resaltadas y captó el mensaje de inmediato. Te voy a machacar. El rubio giró la cabeza hacia adelante. Mierda, esto no puede ir peor. Pensó. Menma no era el único que tenía la cabeza hecha un lío, Shio que estaba respondiendo a las preguntas como podía, tampoco pudo evitar pensar en el desastroso primer encuentro que tuvo con el pelirrojo. Menma vaca, porque no podía mantener la boca cerrada. Ahora todos van a ir a por nosotros y encima Naruni nos odia. Pensó deprimida y furiosa. El pelirrojo también había hecho una gran impresión en los demás concursantes. Problemático. Pensó Shikamaru mientras observaba discretamente a Naruto. Ese es el hermano de Menma. No se parecen en casi nada. Pensó Choji. Oh dioses, el hermano de Shio está tan bueno. No. Y no mala, ya tienes a Sai. Pero está tan no. La chica Yamanaka estaba teniendo problemas de decisión. Mierda, la simple presencia de ese tipo grita alfa a pleno pulmón. Pensó Kiba. Mis insectos están zumbando por la simple presencia de esa persona, será mejor no acercarse. Pensó Shino. Me pregunto si Menma-kun se ve así debajo de la ropa.
Mientras recordaba los músculos del pelirrojo, la simple idea hizo que sangrara por la nariz de nuevo. Dios. El hermano de Shio. Era lo único en lo que podía pensar Yakumo. Había sido amiga de la rubia desde hace mucho tiempo y siempre había sabido que su sueño era traer a Naruto de vuelta a su casa y estaba preocupada sobre lo que debía pensar su amiga en este momento. Shio. Sai también estaba preocupado por su compañera de equipo. No entiendo cómo es posible, ese vaca pelirrojo tiene el pelo más bonito y brillante que yo. Pensó la pelirrosa enfurecida. Naruto Uzumaki, estoy deseando enfrentarme a él. Pensó Sasuke con una sonrisa emocionada. Kimimaro y Jugo también tenían algunas ideas pasando por su mente. Mata a Aar. Pensó mientras intentaba hacer un agujero en la cabeza de Menma con su mirada. Echo de menos a Biri, pensó mientras pensaba en su pájaro al que había dejado en Kumo. Naruto por su parte estaba tranquilamente sentado en su sitio con los brazos cruzados, su hoja de examen completada. No había sido muy difícil para el pelirrojo ver el objetivo del examen, debido a la disposición y las reglas era bastante evidente para cualquiera que supiera leer entre líneas. Las reglas del examen eran las siguientes. Los participantes no pueden bajo ningún motivo pelear entre ellos durante el examen, a menos de que reciban esa orden de sus examinadores, el incumplimiento sería el ser reprobado. Los participantes entran con 10 puntos al examen, y su prueba consta de 10 preguntas. Cada pregunta tiene como valor un punto y la prueba está basada en la reducción de puntos. Si hay una falla, un punto será retirado. Por ejemplo, si todas las preguntas son contestadas correctamente, el participante tendrá 10 puntos. Si uno falla en 3, el participante entonces tendrá 7 puntos. El éxito o fracaso del equipo será determinado por la cantidad de puntos que tenga el equipo. Para aprobar el examen, el equipo debe tener una nota conjunta de 20 o más. Si un examinador se da cuenta que uno de los participantes hace trampa, tiene como penalización el restarse 2 puntos de su examen por cada intento. Si un miembro del equipo saca 0, todo el equipo suspenderá. Para cualquier ninja con 2 dedos de frente, era fácil ver el verdadero objetivo del examen. Copiar sin ser descubierto. El pelirrojo supuso que los examinadores ponían a prueba su capacidad para reunir información sin ser descubiertos. Las preguntas del examen eran demasiado difíciles para un genin y incluso un chunin. Debía haber algunos examinadores infiltrados entre los aspirantes para poder las respuestas y ser copiados por los demás. Naruto no tuvo problemas en reunir la información, por suerte para él las paredes, las sillas y incluso los pupitres estaban hechos de madera. El chico creó un Mokubusin clon de madera discretamente debajo de la mesa y este se fusionó con la madera para reunir la información. El clon se colocó en el techo y observó las hojas del examen antes de volver con el original y manipulando la madera del escritorio creó unos surcos en la madera y las respuestas aparecieron sobre la mesa como si hubiesen sido talladas en ella. Luego, Naruto envió a su clon a hacer lo mismo con sus compañeros, sabiendo que no tenían ninguna habilidad decente para reunir información. Kimimaro era un maestro en el arte del sigilo pero de nada le servía en esta situación donde tanta gente podía verlo. En cuanto a Jugo, su capacidades y su senjutsu le permitían borrar su presencia de manera casi perfecta pero de nuevo, a plena vista, era completamente inútil. Los tres escribieron las respuestas en menos de 10 minutos y observaron el resto de los candidatos para pasar el rato. El problema era que no consiguieron completar todas las respuestas, quedaba la 10 pregunta que iba a ser dada en los últimos 15 minutos del examen, algo que preocupó un poco al pelirrojo. Aunque tampoco podían hacer mucho, solo les quedaba esperar y distraerse viendo cómo los examinadores iban expulsando poco a poco la mayoría de los participantes. Era francamente divertido para el Uzumaki ver cómo los idiotas intentaban quejarse solo para recibir una paliza y ser echados a patadas de la sala. Por ello, decidió beber de su calabaza y disfrutar del espectáculo. También le resultó entretenido mirar a Menma, incluso estando varias filas detrás de él, podía ver la ansiedad y el sudor frío corriendo por su cuerpo y con Kimimaro mirándolo con cara de pocos amigos tampoco ayudaba. Era realmente sorprendente el cómo no se dio cuenta del verdadero objetivo de la prueba. También se dio cuenta que la chica Yuga a su lado intentó pasarle las respuestas como pudo. Solo para ser rechazado con una sonrisa por el rubio. Suspiró. ¿Es realmente tan estúpido? No sabía lo que se habían dicho entre sí, pero el lenguaje corporal era bastante claro y las acciones evidentes. Naruto entonces percibió a alguien mirándolo fijamente, al centrarse en la sensación no tardó mucho en descubrir al culpable.
Ibiki Morino. El hombre llevaba una gabardina de color negro sobre una chaqueta gris con pantalones a juego y la tela de su itayate de Konoha cubría toda su cabeza junto a unos guantes en las manos, tenía una mandíbula cuadrada, ojos negros y cicatrices en la cara. El líder de la división y más lo estaba mirando fijamente. Naruto iba a admitir que se sorprendió al ver al hermano de Hidate como examinador del examen, aunque también le sorprendió que lo estuviera mirando de esa manera. El pelirrojo no podía distinguir del todo lo que sentía el examinador, no solo a través de los ojos sino también a través del ojo de Kagura, pero pudo deducir que era algo entre la curiosidad, la ansiedad y, extrañamente, un placer sádico. Bastante raro. Aún así el Uzumaki supuso que tenía que ver con su hermano y el incidente con Aoi Rokuso, no conocía a Ibiki y no podía llegar a otra explicación razonable para que lo mirara de esa manera a menos que tuviera algún problema con Kurama y quisiera matarlo, por lo que decidió arriesgarse con algo. Los ojos de Ibiki se abrieron como platos cuando vio al pelirrojo sacar la Raijin no Ken de su manga izquierda y la hizo girar en su mano unas cuantas veces antes de volver a meterla dentro de su manga. El examinador salió de detrás de su pupitre y se avanzó hacia adelante llamando la atención de casi todos en la sala. Ibiki se acercó hasta Naruto y se plantó delante del chico, con solo la mesa de madera separándolos, y se inclinó para mirarlo a los ojos. ¿Sufrió? Fue solo una palabra, pero Naruto sabía exactamente a quién se refería. Aoi Rokuso. El hecho de que tenía la espada del Nidaime Okage significaba que estaba muerto. El ex Chunin de Konoha había engañado al hermano de Ibiki para robar la Raijin no Ken y cuando la tuvo en sus manos se dio a la fuga hacia Ame. Ibiki fue el que lo persiguió esperando compensar el error de su hermano, pero fracasó. Ibiki fue capturado y torturado, por lo poco que el pelirrojo sabía, por lo que supuso que para el hombre delante de él era algo muy importante y personal. Una sonrisa salvaje y sangrienta apareció en el rostro del Uzumaki y dio un trago de sake antes de contestar. Como una perra. Ibiki no dijo nada, simplemente se puso recto y volvió a su lugar, aunque de camino todos los que pudieron ver la sonrisa sanguinaria tuvieron un escalofrío corriendo por sus espaldas. Esa expresión era digna del mismísimo diablo. El examinador se puso delante del pupitre del maestro y miró a los genin restantes en la sala. Muy bien, gusanos. Dejad vuestros lápices y escuchad, a partir de ahora, empieza la 10ª pregunta. Pero antes os explicaré las normas de la pregunta. Ibiki iba a seguir, pero el sonido de las puertas abriéndose captó la atención de todo el mundo. Naruto se giró y vio que era uno de los compañeros de Gaara que había pedido antes permiso para ir al baño. Le pareció muy sospechoso que el examinador que le acompañaba no podía percibir su chakra. Vaya, eres un chico con suerte, estaba a punto de explicar la 10ª pregunta. ¿Has acabado de jugar con tus muñecas? Siéntate de una vez. Kankuro abrió los ojos de golpe y se apresuró a volver a su sitio mientras sudaba. Mierda, ha descubierto a Karasu. Muy bien. Para empezar, debéis saber que vosotros podéis elegir si queréis intentar contestar a la pregunta o no. Naruto frunció el ceño. ¿Que estará tramando? Temar y salto. ¿Cómo que podemos elegir? ¿Qué pasará si decidimos no contestar? Gritó. Ibiki los miró a todos con ojos intensos. Si elegís no intentarlo, vuestros puntos quedarán automáticamente reducidos a 0. Quedaréis suspendidos y con vosotros, los otros miembros de vuestro equipo. Explico con dureza. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Así como va a elegir a alguien no intentarlo. Todavía falta otra norma. Añadió mientras una empezaba a sonreír cruelmente. Si elegís intentar responderla y fracasáis en el intento, no podréis volver a presentaros a los exámenes Chunin, seréis genin de por vida. Dijo gritando al final. Todos se quedaron en silencio mirando a Ibiki en shock. Esa norma es estúpida. Gritó Kiba. Esto está lleno de gente que se ha presentado un montón de veces a este examen. El examinador solo se rió en voz baja, causando escalofríos a todos los que lo oyeron excepto algunos pocos. Es una pena, este año las normas las decido yo. Dijo con una expresión condescendiente. Pero claro, siempre podéis retiraros y volver a intentarlo en las próximas convocatorias. Ibiki observó con satisfacción a su público, había conseguido lo que se proponía. Bien, los que elijan no arriesgarse que levanten la mano, deberán abandonar la sala junto a sus compañeros. Una ola de nerviosismo, presión y dudas se abalanzó sobre los candidatos, muchos sudaban debido a los nervios mientras otros miraban a sus compañeros en busca de ayuda. Kimimaro y Jugo no fueron la excepción, aunque lejos de estar nerviosos miraron a su líder en busca de orientación.
Naruto solo les sonrió y asintió con tranquilidad, cosa que aplacó a sus compañeros y se relajaron mientras esperaban a que Ibiki dijera la 10ª pregunta. Yo me retiro. Gritó un genin. Número 50 está suspendido, 130 y 111 deben acompañarle. Dijo uno de los examinadores sentados en los laterales. Yo también me retiro. Yo también. Lo siento, chicos. Me retiro. 43 suspendido. 89 y 23 fuera. 99 suspendido. 3 y 178 fuera. Shio empezó a entrar en pánico mientras observaba a los genin levantando la mano uno tras otro. La duda empezó a apoderarse de la mente de la rubia mientras se preguntaba qué debería hacer. En un momento de curiosidad, giró la cabeza para mirar a su hermano gemelo que estaba sudando la gota gorda con una expresión estreñida en la cara. Trago duro viendo cómo Menma estaba en el mismo barco que ella, luego miró más atrás para ver cómo estaba su hermano mayor pelirrojo. La chica abrió los ojos como platos, el miedo y la duda esfumados cuando vio a Naruto. El Uzumaki tuvo que contenerse para no estallar a carcajadas, aún así una pequeña sonrisa se le estaba escapando, era hilarante. Con razón es el jefe del departamento de I+T, les ha comido la cabeza como a unos idiotas. El chico desde luego tenía que respetar a Ibiki, con unas cuantas palabras había conseguido obtener a más comiendo de la palma de su mano, infundiéndoles miedo. Era tortura psicológica en su máxima expresión. Me cae bien. Dijo Kurama con una sonrisa. Vaya, estás despierto, pensé que te resultaría aburrido observar esta parte del examen. Pensó divertido. Yo también, pero el estilo de ese tipo me gusta, los tiene a todos a punto de cagarse en los pantalones. Ja 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 ja. Gritó el Biju en la cabeza del Uzumaki, cosa que le hizo sonreír un poco más amplio. La chica Namikaze no entendía en qué estaba pensando Naruto, aquí estaban ante una decisión que iba a afectar a sus carreras y él estaba tan tranquilo con una sonrisa en su rostro. Pero su atención fue desviada hacia su otro hermano cuando, su horror, le vio levantar la mano poco a poco. Naruto también lo vio y una profunda decepción se apoderó de él. Así que es hasta aquí donde puedes llegar. Cuando la mano de Menma estaba bien alta, la cerró de golpe contra el pupitre. Que nadie se atreva a subestimarme, no pienso salir con el rabo entre las piernas. Gritó a pleno pulmón llamando la atención de todos. Voy a intentarlo y me importa un pimiento si me paso la vida siendo un genin porque de todas formas acabaré siendo Hokage, aunque sea por pura fuerza de voluntad. El silencio reinó en la sala. Os estáis jugando vuestro futuro en esta elección, aún estáis a tiempo de retiraros. Insistió una vez más Ibiki. Yo no me retracto de mi palabra, ese es mi camino ninja. Dijo con una sonrisa confiada. Él tiene valor, lo tengo que reconocer. Pensó Sasuke con media sonrisa. Eres un idiota. Pensó Sakura con una sonrisa amable. Sin duda ese es Menma. Pensó Shio con una sonrisa deslumbrante. Los compañeros de Menma sonrieron con confianza al oír las palabras de su amigo, su vigor y valor de vuelta, pero no eran los únicos, las palabras del rubio habían motivado a los demás presentes en la sala. O al menos casi todos, la más notable a esas excepciones era Naruto Uzumaki. El pelirrojo se quedó mirando a su hermano con cara neutra, aunque por su cabeza se estaba desarrollando una conversación bastante curiosa. Ja 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 ja. Ese payaso, Hokage. Ja 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 ja. Kurama estaba tumbado de espaldas riéndose a carcajadas. Sabía que era un idiota sin cerebro y sin ninguna perspectiva de la vida real, pero esto es demasiado. Pensó con dureza. No me extraña, ese chico está más verde que el culo de un saltamontes. Apostaría mis 9 colas a que ni siquiera ha visto un cadáver o ha tenido su primera muerte. Dijo con desprecio mientras se levantaba. Hokage. Lo dice como un idiota sin entender su significado real ni la responsabilidad que conlleva. Pensó decepcionado del chico, realmente eran muy distintos. Deja de comerte el cerebro por nada, la vida real siempre acaba golpeando a los cretinos como él, y lo hace de forma dura y sin piedad. Naruto asintió mentalmente a su hermano Zorruno y volvió a prestar atención. Vio como Ibiki miró a sus compañeros examinadores antes de volver a dirigirse a la multitud. Muy bien, la suerte está echada y debo deciros a todos que habéis superado la primera prueba. Todos se quedaron de piedra, mirando incrédulos a Ibiki mientras procesaban lo que les acababa de decir. Un momento. ¿Estamos aprobados de golpe? ¿Y la 10ª pregunta? Gritó Sakura. Ibiki sonrió de oreja a oreja.
La 10ª pregunta nunca ha existido, consistía en la decisión que acabáis de tomar. ¿Cómo? Preguntó Sai desconcertado. Un momento. ¿Qué pasa con las 9 preguntas? ¿Es que no servían para nada? Preguntó Barra a grito Kiba indignado. Sí que han servido, eran para probar vuestra capacidad de obtener información. Dijo desconcertando a algunos. Las preguntas eran demasiado difíciles, solo aptas para ser respondidas por Honins. Con eso claro, la única opción para responder correctamente, aparte de ser un celebrito, dicha declaración golpeó a cierta pelirrosa como un martillo. Era buscar las respuestas en los demás. Tenía a 2 de mis hombres infiltrados entre vosotros con las respuestas correctas y esperaba que obtuvierais la información de ellos. Dijo mientras 2 personas entre los candidatos saludaron con una sonrisa. Básicamente, este examen se hizo para copiar. Una gran parte de los participantes se sorprendieron a más no poder, pero hubo uno que tuvo que hacerse el engreído. Jajaja, estaba más claro que el agua. Gritó Menma con una sonrisa de oreja a oreja. Sí claro, barras y claro, pensaron Naruto y Kurama sudando un poco por el ridículo que el rubio estaba haciendo. Para los idiotas que fueron descubiertos, fueron eliminados, claro está. Dijo mientras se quitaba el Itayate, y como Naruto había sospechado, Ibiki tenía el cráneo afeitado, lleno de cicatrices, quemaduras horrible y marcas de clavos. En ocasiones la información es más valiosa que la propia vida. Lo que veis es solo un ejemplo de lo que os puede pasar si os atrapan mientras estáis en una misión para recolectar información. Todos miraron horrorizados al examinador, más de uno tuvo que contenerse las ganas de vomitar por la simple visión de la cabeza mutilada. Suponía que las marcas serían horrible, pero eso. Naruto pensó simpatizando un poco con Ibiki. Después de pasar los 6 primeros años de su vida siendo apaleado y torturado por su condición de Jinchuriki, si no fuera por Kurama, seguramente estaría mucho peor que el Morino. El único rastro de esos días oscuros era la cicatriz vertical que pasaba por su ojo izquierdo, donde estaría una cuenca vacía si no fuera por el regalo de Agoromo. Ibiki volvió a ponerse su Itayate antes de proseguir. Con esto dicho, habéis superado el primer obstáculo, os deseo suerte en la próxima prueba. Dijo con una sonrisa. Pero Ibiki cambió de cara rápidamente y miró hacia la ventana. No era el único, pues Naruto también había sentido el chakra de una persona aproximándose a gran velocidad. La ventana que estaban mirando los dos se rompió de golpe, un intruso entrando a través de ella. Todo pasó bastante rápido, el intruso, que estaba envuelto en sábanas negras, desplegó estas con la ayuda de los kunai. La tela acabó colgada con Ibiki detrás de ella y una bella mujer se plantó delante de todos los participantes. Llevaba una gabardina de color canela, una minifalda naranja y una armadura de rejilla en forma de camiseta apretada y medias por la que se podía ver fácilmente la piel de la mujer y resaltaba sus curvas y sus pechos copa de D. Tenía el pelo violeta atado en una coleta en forma de pila, ojos grises y su Itayate en la frente. Soy la encargada de la segunda prueba, Anko Mitarashi. Seguidme. Todos se quedaron de piedra, la mayoría de los hombres sangrando por la nariz mientras que las chicas miraban con furia impía mezclada con envidia. Sigo aquí. Dijo Ibiki mientras salía detrás de la pancarta gigante. Anko se sonrojó, medio avergonzada, medio furiosa porque su jefe de departamento había arruinado su impresionante entrada desde su punto de vista. La pelimorada empezó a mirar a los participantes. 78 en total. ¿Has dejado pasar a 26, equipo? Te estás ablandando, dijo regañándole. Este año tenemos muchos con talento. Aseguró sonriendo. Da igual, yo me encargaré de que más de la mitad suspendan la próxima prueba. Dijo con una sonrisa depredadora, asustando a muchos. XXXXXXX, y Vicky se encontraba recogiendo las hojas del examen para mirar un poco los resultados después de que los candidatos se marcharan con Anko. Hubo una en especial que quiso ver. El examinador se acercó para coger la hoja de Naruto y empezó a mirar. Respuestas perfectas palabra por palabra. Pensó satisfecho, pero hubo algo que llamó su atención. Al mirar hacia la mesa vio que la madera había sido tallada, las respuestas escritas en ella. Qué extraño. Porque iba a... Abrió los ojos bien grandes antes de darse la vuelta y mirar en los lugares donde Kimimaro y Jugo se habían sentado, las hojas estaban de lado y pudo ver fácilmente que la madera de las mesas también había sido tallada con las respuestas en ella. Curioso, debe ser así como se han pasado la información, pero ¿cómo lo habrá hecho? Pensó dudoso antes de volver a mirar la hoja de Naruto.
Hubo una pequeña inscripción abajo del todo y cuando la leyó se sorprendió por completo. Ibiki deberías visitar Chanokuni, la ciudad de Degarashi es un buen lugar para reunirse con la familia. Naruto Uzumaki Ibiki salió de su conmoción y sonrió de corazón. Naruto Uzumaki, realmente te la debo por esto. Pensó. Era hora de arreglar las cosas y de reunirse con su hermano después de tantos años. XXXXXXX Kusina entró en su casa con aire abatido sin saber qué hacer o pensar, las noticias que escuchó en la sala del consejo la habían afectado en gran medida. Llevaba 4 años deseando encontrarse con su hijo y disculparse por cometer el mayor error de su vida y ahora que le tenía a su alcance no sabía qué hacer. Por una parte, podría encontrarse con él y hablar libremente siempre y cuando no viniera en representación del consejo Ibarra o de Minato como Hokage. El problema era que tenía miedo. Miedo de lo que iba a pensar de ella. Miedo de lo que iba a decir. Miedo de ser rechazada. Kusina se debatía entre las ansias de correr donde estaba su hijo y abrazarlo con todas sus fuerzas y correr lo más lejos que pudiera para no tener que sufrir el posible odio de su hijo. La peliblanca se odiaba a sí misma por ser tan cobarde y no poder asumir las consecuencias del abandono de Naruto. Las lágrimas estaban amenazando por derramarse por sus mejillas hasta que un grito la sacó de sus pensamientos. Kaa-chan. La mujer se preparó a tiempo para recibir el misil rubio que se lanzó sobre ella y la cogió en sus brazos. Mito-chan. Le he visto a Oni-chan. Gritó llena de felicidad. Por un momento Kusina no entendió cuál era el problema, veía a Menma todos los días, hasta que se acordó de un pequeño detalle. Mito llamaba a su trillizo más pequeño Menma Nii. La persona a la que siempre se refería como Oni-chan era Naru-chan. Preguntó con los ojos como platos. La niña pequeña asintió repetidamente. Sí, estaba jugando con Konohamaru, Moeji y Udon cuando unos ninjas malos se metieron con nosotros. Kusina tuvo que contenerse para no soltar su instinto asesino por toda la sala. Uno de ellos estuvo a punto de pegarme pero Oni-chan llegó y me salvó con sus amigos. Explicó en un tono de pura alegría. El corazón de la madre se ablandó al pensar en cómo Naruto defendió a su hermana pequeña. ¿Cómo es? Preguntó. Mito sonrió de oreja a oreja impaciente por contarle lo increíble y impresionante que era su Oni-chan. XXXXXXX el equipo Darui junto al resto de los participantes siguieron a Anko hasta la entrada de un bosque espeluznante rodeado por vallas de acero. Podían ir perfectamente los ruidos y sonidos causados por bestias salvajes procediendo del bosque que junto al ambiente oscuro aumentaban el ambiente terrorífico. La pelimorena se dio la vuelta y miró a todos los presentes con una sonrisa sádica. Aquí es donde tendrá lugar la segunda prueba, el campo de entrenamiento N44, el bosque de la muerte. Naruto se quedó mirando los árboles del bosque con cara de palo mientras detrás de él Kimimaro y Jugo se miraron entre sí, sabiendo exactamente lo que pensaban cada uno. Un bosque, con Naruto-sama, esta prueba ya está ganada. Pensaron los dos al final. No podrían habértelo puesto más fácil. Resopló Kurama. Naruto suspiró. Esto va a ser muy aburrido. Pensó con fastidio. La primera prueba fue entretenida pero esperaba tener al menos algo de acción en la segunda. No era un maníaco de las batallas pero le gustaba combatir por el placer de hacerlo pero visto el entorno en el que iban a enfrentarse, esta prueba iba a ser demasiado fácil. Naruto como un usuario Mokuton era capaz de sentir la vida y el chakra a través de los árboles, junto a su ojo de Kagura, el pelirrojo iba a saber exactamente dónde se encontraban los equipos en todo momento. Por no decir que si empezaba a usar su Mokuton, iba a ser una masacre absoluta. El equipo Darui iba a tener una ventaja tan aplastante que ni siquiera era divertido. Menuda chorrada, no me dan ni pizca de miedo. Los tres se giraron de golpe para mirar a Menma que se estaba metiendo con la supervisora. Vaya, veo que estás muy animado. Dijo con una sonrisa dulce. Pero entonces en un rápido movimiento sacó un kunai de su manga derecha y lo lanzó rápidamente antes de usar un shunshin y colocarse detrás del rubio. Los críos como tú son los primeros en morir. Dijo y entonces empezó a lamer la mejilla de Menma donde se podía ver un pequeño corte sangrando por culpa del kunai. Espero que acabes bañado en esa sangre roja que tanto me gusta. Dijo en éxtasis. Todos miraron a la pelimorada aterrados no solo por su comportamiento, la velocidad de la mujer era tal que solo unos pocos habían conseguido verla moverse. Naruto se quedó mirando la escena un poco confundido, no por el comportamiento de esos dos, sino por el suyo propio.
Sin darse cuenta, el Uzumaki había estado a punto de saltar para parar el kunai y ni siquiera se había dado cuenta. Naruto se obligó a relajarse. ¿Por qué he hecho eso? Iba a proteger a Menma. ¿Significa eso que me importa? Tenía varios pensamientos pasando por su cabeza, preguntándose qué debía pensar de sus hermanos. Naruto y su equipo se habían encontrado con Mito y el pelirrojo iba a admitir que era adorable y no le importaría llegar a conocerla. Por otra parte, Menma había resultado ser un niño ruidoso y insoportable, pero por alguna extraña razón, no le importaba que fuera así. Shio era una incógnita, no había hablado con la chica pero sentía que quería hablar con ella. La realidad es esta, Naruto, si realmente no te importaran, ni siquiera les habrías hecho caso. Fuiste amable con la pequeña y a pesar de que el rubio es un idiota, ibas a ponerte delante de ese kunai para protegerlo. En el fondo, te importan, aunque nunca los hayas conocido. Dijo sabiamente el Biju de 9 colas. Naruto abrió los ojos de golpe al oír las palabras de su hermano, iba a contestar pero otra escena captó su atención. Un ninja de Kusa se había colado detrás de Anko y le devolvió su kunai con su lengua. A pesar de ser asqueroso, Naruto frunció el ceño por una cuestión completamente diferente. Jugó, Kimimaro, debemos tener cuidado con ese. Dijo llamando la atención de sus compañeros. ¿Por qué? No parece nada del otro mundo. Dijo Jugó confundido. Está suprimiendo su chakra a niveles Chunin, es bastante bueno en ello, no me habría dado cuenta si no fuera por el sentimiento repugnante de su chakra. Dijo asqueado. Podía sentir la codicia, el odio, la ambición desmedida, había sentido chakras oscuros desde que se unió a Kumo, pero el de este individuo era de lejos, el más maligno que había sentido en su vida. Los dos se tensaron por un momento antes de asentir. Luego del pequeño incidente, Anko procedió a repartir unas hojas de consentimiento, al parecer siempre había numerosas muertes dentro del bosque durante la segunda prueba y dichas hojas eran para que Konoha no cargara con la culpa por las diferentes muertes. Luego les explicó mediante un mapa la disposición del bosque de la muerte y les dijo el objetivo del examen. Era una prueba de supervivencia en la que los participantes iban a tener que reunir un conjunto de rollos, el rollo del cielo y el rollo de la tierra, y llevarlos a la torre en el centro del bosque. Todos los equipos empezarían con un solo rollo y iban a tener que pelear para conseguir el otro. Siendo 26 equipos, iba a haber 13 rollos del cielo y 13 rollos de la tierra. En resumen, tenemos que llegar a la torre en el centro del bosque en menos de 5 días con un conjunto de rollos y con todos los miembros vivos de nuestro equipo. No es muy difícil, pensó encogiéndose de hombres. También había una norma crucial, estaba prohibido abrir los rollos hasta llegar dentro de la torre. Naruto no tuvo problemas con eso y esperó a que lo llamaran a su equipo, de mientras iba observando al resto de la competencia de forma analítica. No veo realmente ninguna amenaza, los únicos equipos que parecen remotamente peligrosos son el equipo de Suna y el de ese ninja de Kusa. El equipo de Oto parece competente y parece que el equipo de Konoha con ese Yuga podría dar una buena lucha. El chakra de ese tipo, Gaara, me recuerda al de alguien, murmuró el zorro. ¿Kuramanii? Preguntó preocupado. No es nada, tranquilo, debo haberme equivocado. Dijo aunque no en un tono muy convincente. Naruto se sintió curioso por el comportamiento del Biju pero lo dejó de lado cuando su equipo fue llamado para recoger su pergamino. Los tres se avanzaron hasta la pequeña tienda de campaña cubierta para que los otros equipos no pudieran ver lo que estaba pasando y entregaron sus formularios de consentimiento firmados a los examinadores bajo la atenta mirada de Anko. El examinador que los recogió, les tendió entonces un rollo del cielo pero Naruto en vez de cogerlo hizo algo que conmocionó a todos los presentes excepto sus compañeros. Naruto se mordió el dedo índice derecho y empezó a trazar matrices sobre su pecho izquierdo a toda velocidad con cara perezosa. Los examinadores miraron con asombro cómo el pelirrojo iba trazando con su sangre matrices por gran parte de su pecho desnudo que cierta pelimorena estaba admirando sin vergüenza como si fuera fácil y sin mirar. Los cuatro se quedaron pasmados hasta que Naruto acabó y cogió el rollo del brazo tendido del examinador y lo colocó sobre su pecho izquierdo antes de hacer el mudra del carnero Fuin en una explosión de humo, el pergamino había desaparecido y un remolino de color rojo estaba tatuado en el pecho izquierdo del Uzumaki. Sin decir nada más los tres Kumonin salieron para esperar a que los acompañaran a una de las entradas del campo de entrenamiento por lo que se perdieron la mirada curiosa de Anko le estaba mandando al pelirrojo.